Jungle. Audio Jungle. Bienvenidas, estimadas maestras, estimados maestros. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que son los pares aditivos de igualación. Ya hemos estado trabajando anteriormente con el profesor Alfredo los pares aditivos de cambio, combinación y comparación. Entonces hoy día empezamos con este último dentro de los pares, que es pares aditivos de igualación. Entonces vamos a ir recordando un poquito la definición según la teoría con respecto a estos problemas. Nos dicen que estos problemas pues tienen dos cantidades diferentes sobre una de las cuales hay que ir actuando para poder igualar. Es decir, para poder igualar de mi dato mayor a mi dato menor o para poder igualar de mi dato menor a mi dato mayor. Y para poder yo hacer esta igualación, esta acción de igualación, voy a utilizar una acción complementaria que va a ser, por ejemplo, para igualar a mi dato mayor, de mi dato menor voy a tener que agregar para igualar al dato mayor. O de mi dato mayor voy a tener que quitar para poder igualar a mi dato menor. Entonces es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, estos aspectos que ahorita les acabo de mencionar. Ahora, también debemos tener en cuenta que dentro de los problemas de igualación hay una estructura y dentro de esta estructura presentan los siguientes datos. Dato de referencia, dato de comparada y dato de diferencia. Esto para el lenguaje pedagógico del maestro. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo es que se da la estructura de los problemas de igualación. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar con el día de hoy, que es el par aditivo de igualación 1. ¿Sí? Vamos a ir viendo todo lo referente a lo que es los pares de igualación 1, las estrategias y los problemas que podemos abordar dentro de él. Muy bien, entonces, como el día de hoy vamos a trabajar los problemas de igualación 1, vamos a ir reconociendo la estructura de los problemas de igualación 1. ¿Qué nos van a brindar en estos problemas? Nos van a brindar un dato que va a ser el referente o el dato de referencia. ¿Qué más nos van a brindar? Nos van a brindar el dato que está referido al dato de la comparada, ¿ya? Y también vamos a tener el siguiente dato, pero este dato es el que el niño va a tener que descubrir, es decir, va a ser la incógnita. Ese dato va a ser el dato de la diferencia. Pero vamos reconociendo aquí la estructura de los problemas de igualación 1. Referente, dato de la comparada y dato de la diferencia. Esto como término pedagógico, técnico para el maestro, no para el estudiante. Para el estudiante vamos a trabajarlo como dato mayor, ¿ya?, que le van a brindar dentro del problema. ¿Qué más le van a brindar? Le van a brindar el dato menor, ¿sí? Y lo que nuestro pequeñito va a tener que descubrir, o la incógnita de estos problemas, va a ser la diferencia, esa distancia que se establece en este caso del dato menor en relación al dato mayor, ¿ya? Entonces, para mi estudiante, esto va a ser el dato mayor, este va a ser el dato menor, y lo que vamos a descubrir, ¿cuál va a ser? La diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Esto de aquí, lenguaje pedagógico para el docente, y esto, el lenguaje para el estudiante. Quiere decir que la referencia, en este caso, va a ser el dato mayor, la comparada va a ser el dato menor y obviamente aquí tenemos la diferencia, ¿no?, esa distancia que se va a establecer. Muy bien. En los problemas de igualación 1 vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener el dato mayor, el dato de la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la incógnita? Va a ser nuestro dato de diferencia. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? ¿Qué nos van a brindar en los problemas de igualación 1? Nos van a brindar el dato mayor, nos van a mandar el dato menor
¿Ya? Estos dos nos van a dar dato mayor y dato menor. ¿Qué es lo que no nos va a dar? No nos van a dar la diferencia. Ese es el dato que tenemos que, perdón, aquí vamos a hacer un poquito, vamos a ordenar acá, la diferencia, ¿está? Lo que no nos van a dar es este de aquí, la diferencia. Ya en los problemas de igualación 1, entonces hay que tener en cuenta que nos van a dar el dato mayor, nos van a dar el dato menor, lo que vamos a tener que descubrir es la diferencia. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en estos problemas de igualación? Vamos a hallar, como dice acá la diferencia, la acción. Es la acción complementaria. Vamos a tener que agregar para poder igualar. ¿A quién voy a igualar? Del dato menor al dato mayor. ¿Cuál va a ser ese modelo ideal que al final mi pequeñito tiene que llegar con el acompañamiento del docente? Es la sustracción. En un primer momento irá pues haciéndolo a través del conteo, sumando, pero al final tiene que llegar, no con el apoyo del docente, a este modelo, que es la sustracción. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a empezar con nuestro primer problema para poder también ir observando cómo podemos trabajar las estrategias y la manipulación del material concreto. Bien, maestras y maestros, entonces vamos a empezar con el siguiente problema y vamos a ir viendo las estrategias para poder abordarlo, ¿sí? Acá tenemos el siguiente problema. Vamos a leer, acá dice acá, Rosa y Raúl observaron las cantidades de baldes que llenaron para regar la huerta de la escuela. Yo llené 9 baldes, dice Rosa, y Raúl dice, yo llené 4 baldes, ¿sí? Entonces acá vemos pues las cantidades de Rosa, efectivamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vemos acá los baldes de Raúl que tiene pues 1, 2, 3, 4. Y lo que nos piden averiguar es cuántos baldes le falta llenar a Raúl para tener tantos como Rosa. Una expresión que se da generalmente en estos problemas es esta, ¿no? Tantos como. Los problemas de igualación 1 lo vamos a trabajar ¿a partir de qué grado? A partir de segundo grado. ¿Ya? Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Al momento que nosotros vamos a ir viendo este proceso de construcción de operaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir generando todo este proceso que ya lo hemos estado trabajando con la propuesta de Polia, ¿no? Que mi pequeñito pueda comprender el problema, no generar una serie de preguntas para que él pueda familiarizarse con este problema que se le ha planteado. También, ¿no? Ayudarlo con algunas preguntas para que mi estudiante pueda ir buscando su estrategia, seleccionando aquella estrategia que sea más pertinente y le ayude a resolver el problema, hasta que mi pequeño o mi pequeña pues llegue a aplicar su estrategia y finalmente él pueda también comprobar todo el proceso que ha realizado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con uno de ellos. Vamos a hacer estas preguntas para ayudar a nuestro pequeñito a comprenderlo, ¿no? Y para que obviamente se familiarice. Entonces, acá, ¿de quién nos están hablando? De Rosa y Raúl. ¿Qué ha observado Rosa y Raúl? Las cantidades de baldes que llenaron. Muy bien. ¿De qué llenaron? De agua. ¿Para qué han llenado? Para regar la huerta de la escuela. Muy bien. ¿Qué nos dice Rosa? Ella dice, yo llené 9 baldes. A ver, vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué dice Raúl? Raúl dice, yo llené 4 baldes. Muy bien. 1, 2, 3, 4 baldes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden averiguar? Nos piden averiguar cuántos baldes le falta llenar a Raúl para tener tantos como Rosa. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos están preguntando por los baldes de quién? De Raúl. ¿Y de quién más? De Rosa. Muy bien. ¿Pero qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué queremos averiguar exclusivamente? ¿Cuántos baldes le falta llenar a quién? A Raúl para tener, ¿qué dice? Miren esta palabra muy importante. Para tener ¿como quién? Como Rosa, ¿no es cierto? Entonces, según lo que nos pide averiguar, ¿qué datos necesitamos? ¿Dónde encontramos estos datos? Muy bien, tendremos que tener en cuenta la cantidad de baldes de quién?
de Raúl. ¿Cuántos baldes llenó Raúl? Llenó 4 baldes. Muy bien. Y aquí efectivamente también tenemos los 4 baldes. Pero ¿con qué lo vamos a comparar? ¿No? ¿Con qué cantidad para poder igualar? Porque eso para que tenga tantos como. Con los baldes de quién? De Rosa. ¿Cuánto llenó Rosa? 9 baldes. Y efectivamente aquí tenemos 9 baldes. Y los datos que acabamos de subrayar ahorita, ¿tendrán relación con la pregunta? ¿Qué creen que nos debería contestar nuestro pequeño? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están pidiendo, ¿no? Que igualemos la cantidad de Raúl con la cantidad de ¿quién? De Rosa. Y yo necesito saber la cantidad de baldes que llenó Raúl, ¿no? Para poder saber cuánto le falta a Raúl para llenar, ¿no? Estos baldecitos y tener la misma cantidad que Rosa. Muy bien, entonces acá preguntaremos también a nuestro pequeñito de qué trata el problema, ¿no? Una vez que le hemos ayudado con estas preguntas para que él pueda comprender a mayor profundidad el problema y tenga mejores herramientas para que me pueda parafrasear, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Obviamente que vamos a ir ayudando a nuestros pequeñitos con algunas preguntas para que él vaya seleccionando, ¿no? La estrategia que él considera que es la más pertinente. Bien, maestras, ¿no? Entonces podemos empezar también el trabajo, ¿no? Con estos policubos, ya que es un material muy interesante para poder trabajar comparación, ¿no? Los pequeñitos de primer grado lo utilizan también para conteo, para trabajar inclusión jerárquica, pero en este caso va a ser para comparar y poder igualar, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo acá la cantidad primero de Rosa, ahí importante tener nuestra línea base que nos va a permitir pues poder de alguna manera tener ahí la idea de dónde tenemos que empezar, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Esta cantidad de baldes que están llenos corresponden ¿a quién? A Rosa. Muy bien. Ahora nos falta de nuestro amigo Raúl. Vamos a poner acá. ¿Cuánto tiene Raúl? Nos dice que tiene 4 baldes. Entonces aquí vamos a poner a Raúl. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Esto a quién le corresponde? Le corresponde a Raúl. ¿No es cierto? Le corresponde a nuestro amigo Raúl. Muy bien. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuántos baldes debe llenar Raúl para tener tantos como quién? Tantos como Rosa. Entonces vamos viendo acá. Aquí tenemos 1, 1, tenemos 2, 2, tenemos 3, 3, tenemos 4, 4. Es decir, aquí estamos haciendo esa correspondencia y nos estamos dando cuenta, ¿no? Que hasta aquí tenemos igualito. Es decir, hasta este lado acá, que es 4, tenemos iguales. Como en algunos pequeñitos dicen en su lenguaje de niño, estamos empatados hasta acá. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántos baldes, no? ¿Cuántos baldes le falta a mi amigo Raúl para tener tantos como quién? Tantos como Rosa. ¿Cuánto le faltaría? 1, 2, 3, 4, 5. Le faltarían 5 baldes. Ya encontré la respuesta y mi pequeñito también puedo decir que ya encontró y me dice 5 baldes le falta. Pero si nosotros lo dejamos así como está, por más que mi pequeño ya encontró la respuesta, no estaríamos cumpliendo con la característica de los problemas de igualación, porque dice igualar. Y como les decía al comienzo, vamos a tener que actuar sobre uno de los datos con una acción complementaria para poder igualar. Si yo lo dejo ahí, queda como comparación. No estaría viendo un problema de igualación. Para poder igualar, tendríamos, o para poder cumplir con la característica de los problemas de igualación, como dice su nombre, se tiene que igualar. En este caso, ¿a quién voy a igualar? Voy a igualar del dato menor al dato mayor. Entonces, ¿cuántos baldes más tendría que llenar Raúl para tener tantos como Rosa? Lo voy a poner con un color verdecito un poquito más claro para poder ir viendo, ¿no? 1,
2, 3, 4 y 5. Es decir, que mi querido amigo Raúl debería de llenar 5 baldes más de agua para poder tener tantos como Rosa. Es decir, para poder tener igual que Rosa. Entonces yo puedo decir acá, sí estoy viendo un problema de igualación, ¿no? Esto es lo que supuestamente él tendría que llenar para tener tantos como Rosa. Importante este término de aquí. Tantos como Rosa, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta cuando trabajamos los problemas de igualación. No lo podemos dejar solo aquí, por más que mi pequeñito ya encontró la respuesta, porque si no, no estaría trabajando un problema de igualación, sino me quedaría solo en comparar. Y los problemas de comparación nos dicen, se compara para conocer cuánto más, cuánto menos tiene uno de los datos, ya, pero más no se agrega ni se quita. En cambio, los problemas de igualación sí. En este caso he tenido ¿qué hacer que acá? He tenido que agregar, ¿no? Para igualar al dato mayor. Obviamente que como modelo ideal para poder encontrar este 5 que viene a ser la diferencia, mi pequeñito después tendría que resolver con una sustracción como modelo ideal. Entonces, en este problema, ¿qué le han dado a mi pequeño? A mi pequeño le han dado el dato mayor y le han dado ¿qué cosa? El dato menor. Muy bien, ¿qué es lo que mi pequeñito ha tenido que descubrir? Ha tenido que descubrir la diferencia, ¿no? Esta diferencia. Este de acá ha sido la incógnita, ¿ya? Entonces, si yo lo traslado a un lenguaje de docente, diré, pues me han dado ¿qué cosa? La referencia, me han dado el dato de la comparada, lo que no me han dado y lo que hemos tenido que describir ha sido la diferencia. Ahora, ¿cómo reconocemos el dato de la referencia o el dato del referente? Muy bien, ya lo hemos estado viendo desde los problemas de comparación. ¿Qué nos dicen? Ahí justamente les habían dado una pequeña ayuda, por así decirlo, ¿no? Una pista para poder encontrar el referente. Nos decían que después del más que está el referente. En este caso será después del tantos como va a estar ¿quién? Mi referente. Por lo tanto, Rosa será mi referente o mi dato de referencia. Y si Rosa es mi dato de referente, ¿qué puedo decir de Raúl? Que Raúl es mi dato de comparar. ¿Ya? Muy bien. Algo que también quería recordarles, antes que se me vaya a olvidar, es si ya encontramos la respuesta, como por ejemplo, a esta pregunta, dice, ¿cuántos baldes le falta llenar a Raúl para tener tantos como Rosa? Le preguntaríamos, ¿no? ¿Cuánto le falta a Raúl para tener tantos como Rosa? Le faltan 5 baldes. O sea, Raúl debería llenar 5 baldes más para tener tantos como Rosa. Ajá, y podríamos también plantear esa pregunta. Entonces, ¿cuántos baldes de más tiene Rosa, no? En relación a Raúl. Ella tiene 5 baldes más. ¿Y cuántos baldes entonces debería regalar Rosa para tener tantos como Raúl? Debería regalar 5 baldes. Entonces, trabajar también esas preguntas, no de reversibilidad. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir viendo otra estrategia, pero vamos a sacar esto para tener un poquito más de espacio. ¿Sí? Bien, maestras y maestros, vamos a ver otra estrategia para poder trabajar este problema. Lo vamos a hacer con esta cinta aditiva. Este lado lo vamos a hacer corresponder para la cantidad de Rosa, este de aquí para poder trabajar con la cantidad de Raúl. ¿Sí? Lo vamos a trabajar con estos ganchitos de ropas que lo tenemos en casa y que son muy útiles también para poder trabajar estos problemas de igualación, de comparación, otro tipo, ¿no? En este caso sería un material concreto, no estructural, ¿sí? Entonces vamos a empezar. ¿Cuándo tiene nuestra querida amiga Rosa? Tiene 9. Vamos a ir poniendo en cada uno de estos casilleros nuestro ganchito. Ya, 9 ganchitos, que vamos viendo, ¿sí? Tenemos 2, 3, 4, ¿sí? Vamos acá,
5, 6, estamos aquí, 7, 8 y 9. Muy bien, entonces esta cantidad corresponde ¿a quién? A Rosa. Ahí está, sus 9 baldes. Muy bien, ahora vamos a poner acá las cantidades de quién. De nuestro querido amigo Raúl, que él ha llenado 4 baldes, ¿verdad? 1, 2, 3, y aquí tenemos 4 baldes. Muy bien, ahora, hasta aquí estamos, ¿no? Como decían nuestros pequeñitos, somos empatados, somos iguales hasta acá. Pero nos preguntan cuántos baldes le falta a mi querido amigo Raúl para tener tanto como Rosas. ¿Cuántos baldes más debería de llenar Raúl para tener tantos como Rosa? Si lo dejamos así como está ahorita, estamos diciendo que hay un problema de igualación. No, ahí lo que estamos haciendo es solo comparar. A pesar de que ya hemos encontrado la respuesta, le faltaría para tenerlo como Rosa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar para poder igualar del dato menor al dato mayor. Vamos a seguir trabajando con el mismo color verde, pero en este caso este verdecito es más clarito para ver lo que debería él de llenar para poder igualar a la cantidad de rosa, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, mi querido amigo Raúl debería llenar 5 baldes más de agua para tener tantos como ¿quién? Tantos como Rosa. Muy bien. ¿Qué es lo que nos han dado? Nos han dado esto de acá que viene a ser mi dato mayor. Nos han dado esta parte de acá que vendría a ser mi dato menor. Y lo que mi pequeñito acaba de descubrir es esta diferencia, ¿no? Que nos dice que debería de llenar 5 baldes más de agua para tener tantos como Rosa. Esta ha sido la incógnita que acabamos de descubrir. Muy bien, esta cinta aditiva lo hemos trabajado con ganchitos de ropa, ¿no? Que es muy práctico también para que mi pequeñito pueda hacer la comparación y sobre todo me ayuda mucho a trabajar lo que es la correspondencia de 1 a 1 para poder establecer mejor, ¿no? Esa comparación y posteriormente hacer la igualación. Pero también lo podemos trabajar ya para poder aterrizar en este modelo que vendría a ser la sustracción con esta cinta aditiva que ahorita les voy a proponer acá. Aquí vamos a borrar aquí la pizarra. Entonces, aquí el pequeñito lo puede hacer. Aquí le vamos a poner, ella va a ser aquí rosa. Lo voy a poner así de manera horizontal, ¿no? El niño también lo puede poner de esta manera. Acá le voy a poner de Raúl. Muy bien. Entonces, aquí lo que puede hacer pequeñito es trabajando con sus botoncitos, ¿no? De colores. Vamos a utilizar, por ejemplo, los botoncitos verdes ya para Raúl y los azules para Rosa. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Entonces vamos a ir poniendo la cantidad de Rosa. Nos han dicho que Rosa tiene 9 botoncitos. Perdón, 9 baldes, que bueno, ahora estamos empezando con los botones, ¿no? Aquí vamos a poner 1. Está. 2. 3. 4. Listo. Ahí van 5. Aquí tenemos 6. A ver. Acá van 7. 8. Y aquí tenemos 9. Esta es la cantidad que tiene Rosa. Raúl, mi querido amigo Raúl, tiene 4 baldecitos. Entonces vamos a poner acá los
4 baldecitos. Para él hemos puesto los botoncitos de color verde. Tenemos 1, ahí van 2, ahí van 3, ahí van 4. Esta es la cantidad de ¿qué? De los baldecitos de mi querido amigo Raúl. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces hasta acá tenemos iguales, ¿no? A ver, vamos a poner otro color de botoncito. Ahí tenemos 1. Ya está. Y 1. Ya, muy bien. Ahora, aquí. ¿Cuánto? Hasta aquí estamos empatados, como dice mi pequeñito en su lenguaje de niño. Hasta aquí estamos igualitos, por así decirlo. Pero me preguntan cuántos baldes debe de llenar o cuánto le falta a Raúl para tener tantos como Rosa. En este caso lo vamos a completar, pero para hacer esa ligerita diferencia, para que vean lo que tiene que llenar Raúl para poder igualar a ese dato mayor, ya no le vamos a poner así, de esta manera, sino lo vamos a voltear, ¿sí? Le vamos a poner por la otra carita, para que mi pequeñito se dé cuenta que esto es lo que debería de llenar Raúl para poder tener tantos como mi querida amiga Rosa, ¿no? Entonces ahí va completando, ahí vamos 3, ahí van 4. Y aquí vamos 5. Muy bien, entonces aquí tenemos ya que mi pequeñito tiene que llenar 5 baldes más de agua para tener tantos como ¿quién? Tantos como Rosa. Entonces, ¿qué datos nos han ofrecido en el problema? 9, muy bien, aquí tenemos los 9. Ya los 9 baldes. Muy bien. ¿Cuál es el otro dato más? Como si ya nos ayuda. ¿Cuál es el otro dato que hemos encontrado en el problema y que hemos estado también trabajando con él? El 4. Muy bien. ¿Y cuál es la cantidad, no, que tiene que llenar Raúl de estos baldes de agua para tener tantos como Rosa? 5. Muy bien. ¿Y este 5 qué vendría a ser? La respuesta a esta pregunta. Muy bien. Y para que nos pueda salir 5, ¿qué haremos? ¿Vamos a sumar o vamos a restar? Mi pequeñito se irá dando cuenta. Ah, no, mis, lo voy a restar. Voy a restar a 9, le voy a restar 4 y ahí nos va a salir 5, que es la respuesta al problema, que también vendría a ser esto, ¿no? La cantidad de baldes que necesita llenar Raúl para tener tantos como Rosa. Y así, a través de las preguntas que vamos generando a nuestros pequeñitos, tenemos que ir ayudándole a que él pueda llegar a este modelo ideal que viene a la sustracción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo otras estrategias más, pero vamos un ratito a sacar este material para tener un poquito más de espacio. ¿Sí? Bien, vamos a ver esta estrategia que es muy bonita, que es el autobús aditivo. Ya tenemos acá 2 pisos. Entonces vamos a ir poniendo las cantidades también de nuestra querida amiga Rosa. Lo vamos a poner arriba para Rosita. Y esta parte va a ser para mi querido amigo Raúl. Vamos a poner acá Raúl. Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando acá ya de izquierda a derecha. Entonces vamos a ir poniendo los mismos colores que hace ratito utilizamos ya para poder trabajar. Entonces voy poniendo aquí la cantidad de mi querida amiga Rosa, que han sido 9 baldecitos que ella ha podido llenar. Tenemos, a ver, ahí vamos 3, 4, 5, acá tenemos con este 6, 7, 8 y 9, ¿no? La cantidad de baldes de mi querida amiga Rosa. Ahora me falta acá de Raúl. Mi querido amigo Raúl llenó 4 baldes. Acá tengo 1. Ahí vamos 2. Ahí van 3. Aquí van 4, ¿no? Que es la cantidad de él.
entonces hasta acá podemos ir haciendo también la correspondencia y nos damos cuenta aquí la cantidad que le falta a Raúl para tener tantos como Rosa, ¿no? Y en este ladito vamos a poner los botoncitos volteaditos de otra carita para poder ayudar a que el pequeño se dé cuenta cuánto sería lo que debería de llenar Raúl, ¿no? Los baldecitos de agua para tener tantos como Rosa. Entonces vamos poniendo volteadito ahí, ya tenemos 2, ¿es cierto? 3. Aquí vamos a poner el siguiente que es 4. Y aquí tenemos con este 5. Muy bien. Entonces con esto nos hemos dado cuenta que vamos a igualar. A pesar de que nuestro pequeñito tiene que, bueno, supuestamente agregar de mi dato menor, no, para poder igualar el dato mayor, el modelo ideal para poder encontrar esta respuesta es una sustracción, ¿no? Es decir, tengo 9 y al 9, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar a este 9, le voy a restar ¿cuánto? Le voy a restar 4, ¿sí? Y me va a dar esta respuesta que es 5 baldes que debería llenar mi querido amigo Raúl para tener tantos como Rosa. Bien, entonces ahora vamos a ver otro problema interesante también para poder trabajar los problemas de igualación. Bien, estimada maestra, vamos a ver un problema muy interesante, sobre todo que también nos va a permitir fortalecer en nuestros estudiantes todo este valor con respecto pues al emprendimiento, ¿no? Y ir conociendo a peruanos que realmente pues están generando esta cultura emprendedora desde muy pequeñitos, ¿no? Y de tal manera que también nosotros pues viendo estos ejemplos nos sintamos pues orgullosos y orgullosas de ser peruanos. Entonces vamos a conocer la historia de este pequeño, ¿no? Que dirige un banco en Arequipa. Él se llama José Adolfo Quisocola Condori, que nació en Arequipa, ¿no? Perú, el 6 de diciembre del 2004, dice. Es un banquero peruano reconocido por ser el más joven creador de un banco propio, el Banco Cooperativo del Estudiante de Barcelona. Muy bien. La idea se le ocurrió a los 7 años. Logró concretarla en segundo de primaria. Muy bien. Cuando fue alcalde escolar, mantener su empresa no fue fácil, le costó mucho lograrlo. Con su empresa ayuda a niñas y niños para que sean personas emprendedoras y con sentido del ahorro. Qué importante, sobre todo en estos meses, ¿no? Y bajo la coyuntura que estamos, ir conociendo pues estos valores, ¿no? ¿Qué le digo? Pues cultura emprendedora, también esto que nos habla mucho del ahorro para poder salir adelante frente a la situación tan difícil que podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, a partir de esto hemos generado el siguiente problema para poder trabajar un problema de igualación, pero al mismo tiempo también fortaleciendo estos valores cívicos y también generando esta cultura emprendedora, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente problema. A ver, ¿qué dice acá? Dice, Ana y Manuel fueron a ver sus ahorros en el Banco Cooperativo del Estudiante de Barcelona. Le informaron que Ana tiene 32 soles y Manuel tiene 29 soles. ¿Cuántos soles más debe ahorrar Manuel para tener tantos como Ana? Muy bien, vamos a resolver este problema con una estrategia diferente, ¿sí? Ratito vamos a sacar este problema para tener un poquito más de espacio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro problema. Estamos viendo acá que nos hablan de dos personajes. ¿De quién nos hablan? De Ana y Manuel. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestras preguntas para poder profundizar la comprensión. Muy bien. ¿De quiénes nos hablan principalmente? De Ana y Manuel. ¿A dónde fueron Ana y Manuel? Fueron al Banco Cooperativo del Estudiante de Barcelona. Muy bien. ¿A qué fueron? ¿Qué querían saber ellos? ¿No? Querían que le informaran sobre qué, sobre sus ahorros. Muy bien, ¿qué le informaron a Ana? Que Ana tenía 32 soles. ¿Y qué le informaron a Manuel? Que Manuel tenía 29 soles. Muy bien, ¿cuántos soles más, dice, debe ahorrar Manuel para tener tantos como Ana? Entonces, esto de acá es lo que nos pide averiguar.
igual. Muy bien, eso es lo que nosotros vamos a averiguar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿de quiénes nos está hablando principalmente también esta pregunta? Nos está hablando de Manuel y nos está hablando de Ana. ¿Pero qué queremos saber? ¿Cuántos soles debe de ahorrar quién? Debe ahorrar Manuel, ¿no? Más, dice, ¿cuánto más debe de ahorrar Manuel para tener, ¿qué nos dice? Tantos, para tener tantos como Ana. Muy bien, esta palabra es muy importante. Para nosotros, como lenguaje del docente, Ana, ¿qué vendría a ser? Ana vendría a ser mi referente, ¿no? Y Manuel vendría a ser mi dato de comparada. Lo que vamos a hallar es esa diferencia, ¿no es cierto? Para el lenguaje del pequeñito, pues Ana vendría a ser mi dato mayor y Manuel mi dato menor. Entonces, para resolver este problema, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos la cantidad de soles que ha ahorrado Ana, es decir, que Ana tiene sus 32 soles, y la cantidad de Manuel, que nos dice que él ha ahorrado 29 soles. Muy bien. Entonces, vamos a ir también preguntando a nuestros pequeñitos, ¿no? Si los datos que acabamos de subrayar nos ayudan o no nos ayudan a responder la pregunta, y también preguntar de qué trata el problema para que él pueda con sus propias palabras explicarnos, es decir, haga todo el parafraseo. ¿Bien? Acá tenemos una estrategia muy bonita. Esta es la lámina de comparación que nos ayuda a resolver estos tipos de problema. ¿Ya? Vamos a considerar un lado que va a ser en este caso, lo voy a poner acá abajito. Aquí vamos a poner primero, ¿a quién? Vamos a poner la cantidad de Ana. Vamos a poner aquí Ana. Y acá vamos a poner la cantidad de mi querido amigo Manuel. ¿No? Muy bien, tenemos Ana y tenemos Manuel. ¿Sí? Vamos a trabajar con la base 10. Acá tenemos nuestras decenas y tenemos acá los cubitos de las unidades. Entonces vamos a poner en este lado la cantidad primero de Ana. ¿Está bien? Vamos a ir poniendo por acá. Vamos a completar. ¿Listo? Aquí vamos a ir poniendo. ¿Cuánto tiene Ana? Tiene 32. Vamos a completar aquí. 32. ¿Está? Por acá. Ahí. Nuestras 3 decenas. Y vamos a poner aquí nuestras 2 unidades. Vamos a coger por acá un poquito más de limpieza. ¿Ya? A ver, tenemos 32. Y ya está. Esto vendría a ser la cantidad de Ana, ¿verdad? Ahora vamos a poner la de Manuel. ¿Cuánto tiene Manuel? Manuel tiene 29. Entonces vamos a poner aquí nuestras 2 decenas. Y vamos a poner acá las 9 unidades. ¿Ya? Tenemos 1. Tenemos 2. 3. 4. 6. Y aquí tenemos 7. 8. 9. Y finalmente, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ahí está. Tenemos nuestras 2 decenas y nuestras 9 unidades, es decir, 29. Muy bien, acá, esta parte de aquí, para abajo, es que tenemos que poner las cantidades que son iguales. Acá arriba va la diferencia, ya lo que tiene de más
o lo que puede tener de menos. Entonces, ¿acá qué vamos a igualar? Vamos a igualar al dato menor, pues, ¿no? Acá tenemos 29, entonces aquí voy a poner 29. Tengo que sacar de aquí lo que tengo de más, de 29. Entonces, no podemos acá sacar, a ver, tengo acá 9, debo de sacar aquí, 9, no me va a dejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos a cambiar este de acá, la decena, vamos a ingresar 9 unidades, perdón, 10 unidades para poder ir dejando ahí la cantidad que deben de tener iguales en ese lado, ¿sí? Vamos a poner acá también nuestras 9 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí tenemos uno más para poder completar a 10, ¿sí? Entonces acá damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que somos iguales, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuánto tengo acá? 29. ¿Cuánto debo de dejar acá? 29. Lo que tiene de más lo voy a llevar a esa parte, ¿no? Lo que tiene esa diferencia, entonces vamos a llevar acá. Aquí tengo 1, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos 29, 29. Hasta aquí estamos iguales. ¿Cuánto, miren, cuánto tiene más nuestra querida amiga Ana? Tiene 3 soles más. Entonces, ¿cuántos soles, de acuerdo a la pregunta, cuántos soles más debe ahorrar Manuel para tener tantos como Ana? Debe de ahorrar, ¿cuánto? 3 soles más para tener tanto como Ana. Hasta ahí ya encontré yo la respuesta, ¿verdad? Pero si lo dejamos ahí, ¿estaremos trabajando un problema de igualación? No, será simplemente un problema de comparación. ¿Qué tengo que hacer? Nos dice cuánto más debería de ahorrar mi querido amigo Manuel para tener tantos como Ana. Entonces tenemos que agregar aquí, ¿no? Para poder igualar a la cantidad de Ana. Es decir, para igualar al dato mayor. ¿Está? Muy bien. Entonces, aquí mi pequeñito, este sería lo supuesto que mi pequeño debería de ahorrar, mi querido Manuel, para tener tantos como Ana. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte que nos da, que vendría a ser todo esto, mi dato mayor. Esto de aquí, que también nos da en el problema, que es la cantidad que tiene Manuel, vendría a ser mi dato menor. Y lo que estamos encontrando ahorita es esta diferencia, ¿no? Lo que tendría que ahorrar Manuel para tener tantos como mi querida amiga Ana. Esta es la diferencia que viene a ser la incógnita, lo que tenemos que descubrir. Entonces, de esta manera también podríamos trabajar en esta lámina, ¿ya? De igualación, ya que también podemos trabajar en ellas los problemas de comparación. Para el maestro, este dato mayor, ¿qué viene a ser? Su dato de referencia, ¿ya? Y este dato menor, ¿qué viene a ser? La comparada, ¿no es cierto? Y esto de acá, pues sí, es la diferencia, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en los problemas de igualación 2, vamos a ver que en ese caso el referente ya no va a ser el dato mayor, por el contrario, va a ser el dato menor. ¿Está bien? Entonces hay que recordar esto, ¿sí? ¿Dónde encontramos el referente? Después de esta palabrita, ¿verdad? Tantos como. Aquí hemos visto que Ana es mi referente, por lo tanto, mi querido amigo Manuel vendría a ser mi dato de la comparada. ¿Sí? Muy bien, maestros. Gracias.
Bien, estimadas maestras y estimados maestros, vamos a continuar con la segunda parte, en donde vamos a ir viendo el manejo disciplinar para los problemas PAES aditivos, sobre todo de igualación 1, y la precisión de desempeño. ¿Sí? Debemos recordar que en estos problemas se nos ofrecen dos cantidades que son diferentes, sobre una de las cuales tenemos que actuar para poder igualar a la otra, ¿no? Es decir, si tengo mi dato menor, pues voy a agregar para igualar al dato mayor, o si tengo el dato mayor voy a quitar para igualar al dato menor, ya para cumplir con las características de este problema. En el caso, por ejemplo, de los problemas de comparación, ahí no se agrega ni se quita nada, tan solamente se establece esa comparación, cuánto más tiene, cuánto menos tiene. Pero en los problemas de igualación tenemos que hacer pues uso de esas acciones complementarias, como puede ser la de agregar o quitar, para poder cumplir con la característica de los problemas de igualación. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver acá las características de los problemas de igualación 1. ¿Sí? Vamos a ir recordando que dentro de los problemas de igualación 1 se van a plantear situaciones en las que se conocen las dos cantidades, ya a igualar tanto el referente como la comparada, y se pregunta por ese aumento o por la cantidad que se tiene que agregar a la cantidad menor para igualar al dato mayor, o en este caso va a ser al referente. ¿Sí? El modelo ideal para este tipo de problemas es la sustracción, pero vamos a verlo de manera gráfica para poder comprenderlo mejor. Entonces tenemos ahí el dato de la referencia, tenemos el dato de la comparada, son los dos datos que nos van a ofrecer en el problema, y la diferencia es aquel dato, la incógnita que tenemos que descubrir. Como habíamos dicho hace un ratito, lo que vamos a hallar acá es la diferencia, y la acción complementaria va a ser de agregar para igualar del dato menor al dato mayor. Y el modelo ideal va a ser la sustracción. Importante recordarles algo. Este dato de referencia, dato de comparada, es término pedagógico para el docente, no para el estudiante. Para él va a ser este dato que es de referencia para el maestro, para el niño va a ser el dato mayor. Este dato comparada, que es en lenguaje pedagógico para el docente, para el estudiante va a ser su dato menor. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en consideración. Veamos este ejemplo. En el ómnibus interprovincial suben en el primer piso 9 pasajeros y en el segundo piso suben 4 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros deben subir en el segundo piso para tener tantos como en el primer piso? Muy bien. Aquí vamos a ir estableciendo, para ir reconociendo cuál es el referente y cuál es la comparada en términos de docente. Ya hemos visto que en los problemas de comparación, después de la expresión más que o menos que, encontramos el referente. En este caso será después de esta expresión tantos como. Quiere decir que el primer piso será mi referente, por lo tanto el segundo piso será mi dato de la comparada. Para el estudiante, el primer piso será su dato mayor y el segundo piso será su dato menor. ¿Sí? Entonces vamos viendo acá. El primer piso va a ser el referente, el dato mayor para el niño, y el segundo piso va a ser el dato de la comparada o el dato menor para el estudiante. Este problema lo podemos resolver con varias estrategias. Vamos a ver una de ellas, que es la cinta aditiva. En una parte de ellas lo vamos a hacer corresponder para las cantidades que son del primer piso y en la otra para el segundo piso. Entonces, si vemos en la parte superior, lo hemos considerado para el primer piso, ya que vendría a ser el dato mayor, el lenguaje del docente, el referente, que son pues en este caso 9, y el segundo piso, que son 4, ¿no? Que vendría a ser el dato menor, la comparada, y vemos que hasta ahí somos iguales, por así decirlo, ¿no? O sea, en segundo piso 4 voy a tener que hacer esa correspondencia para ver hasta dónde estamos iguales y ir agregando al segundo piso, que serían los pasajeros que deberían de subir de más para poder igualar al dato mayor. Entonces, esta vendría a ser la diferencia, ¿verdad? Ahora, acá en el primer piso, si bien es cierto, ya el pequeñito puede a través de la correspondencia establecer que son 5 pasajeros que deben de subir en el segundo piso, no quiere decir que no lo vamos a ir aquí completando en el segundo piso, es decir, agregándolo, porque si no solamente quedaría un problema de comparación. Tenemos que necesariamente agregar para poder cumplir con la característica del problema, ¿no? Lo que supuestamente deberían de subir en el segundo piso. Bien, ahora vamos a ver acá con otra estrategia, que es el gráfico de cajas o método Singapur. Recordemos que acá debemos trabajar con una línea base. Acá vemos el dato mayor, que es 9, el dato menor, que es 4, la diferencia, que es 5, y este problema también lo podemos establecer, ¿no?
de manera simbólica. Entonces vemos que acá a 9 le podemos dar 4 y nos dará pues esta respuesta que es 5, que efectivamente son los 5 pasajeros que deben de subir de más en el segundo piso para poder igualar al primer piso. ¿Sí? Recordemos nuevamente este dato mayor que viene a ser en lenguaje de docente mi dato de referente y este dato menor en lenguaje del docente el dato de la comparada, ¿no? Muy bien. Continuemos. Este problema también lo podemos resolver a través de esta lámina de igualación, que también la podemos utilizar para trabajar lo que es comparación, ¿no? En esta parte de esta raya que está acá, para la parte de abajo, es pues donde se van a igualar las cantidades y en la parte superior es la diferencia, ¿no? Aquí colocamos la diferencia, lo que tenemos de más. Bien, entonces vamos a ver que en el primer piso tenemos 9, vamos a colocar primero los datos. Ya en el segundo piso tenemos 4 pasajeros, pero aquí importante recordar que tenemos que en esta parte vamos a tener que igualar, es decir, en este caso vamos a igualar al dato menor, ¿no? Si en el segundo piso hay 4, tendremos que poner en el lado del primer piso 4 y lo que tenemos de más o tiene de más en el caso de los pasajeros que hay en el primer piso irá en la parte superior, ¿no? Que son 5. Todo esto es importante tener en cuenta que si voy a quitar acá un ratito este cubito de la unidad, si dejamos ahí ya encontramos la respuesta en este paso 2, ¿verdad? Ya encontramos ahí la respuesta. Porque ya sabemos que son 5 pasajeros que deben de subir en el segundo piso para poder igualar al primer piso. Pero si queda ahí, tan solamente estaríamos viendo lo que es un problema de comparación. No lo podemos considerar como un problema de igualación. Necesariamente, como hace un momento los comenté, se tiene que agregar, en este caso, para poder igualar ¿a quién? Al dato mayor. Entonces aquí sí podemos decir que hay un problema de igualación. ¿Ya? Entonces vamos reconociendo lo que está en el primer piso va a ser mi dato mayor y lo que está en el segundo piso, es decir, los 4 pasajeros, es mi dato menor. Lo que hemos encontrado o es incógnita era saber cuánto de más tenían que subir en el segundo piso para igualar al primer piso, que son los 5 pasajeros. Bien, estimados maestros, entonces continuamos con la precisión de desempeños para poder abordar los problemas de igualación 1. Estos problemas los vamos a abordar a partir del segundo grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como podemos observar acá en los desempeños, de acuerdo al programa curricular, la acción tanto de comparar como igualar no lo encontramos en primer grado, sino a partir de segundo grado. ¿Y por qué? Porque estos problemas necesitan bastante de una herramienta, por así decirlo, una habilidad cognitiva, ¿no? Que el niño debe desarrollar, que es la reversibilidad. Y esto pues lo va adquiriendo y lo va logrando a partir de segundo grado. ¿Sí? Y estos problemas requieren de él. Muy bien, entonces vamos a ir viendo que este tipo de problemas lo vamos a trabajar desde la competencia resuelve problemas de cantidad y dentro de ella encontramos 4 capacidades: reduce cantidades de expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Entonces vamos a vincular con los desempeños. ¿Sí? Para el traduce tenemos establecer relaciones entre datos de una acción de igualar cantidades, países aditivos, igualación 1, y las transforma en expresiones numéricas, modelo de adición o sustracción con números naturales de hasta 2 cifras. Para el comunica tenemos expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico, números, signos y expresiones verbales su comprensión de la decena como nueva unidad en el sistema de numeración decimal y el valor posicional de una cifra en números de hasta 2 cifras. Y el uso de estrategias tenemos emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: estrategias heurísticas, procedimientos de cálculo como las sumas y restas con y sin canjes al resolver problemas de igualación 1. Y para el argumenta tenemos realiza afirmaciones sobre la igualación de números naturales, países aditivos, igualación 1 y las explica con material concreto. Vamos a ver acá la evidencia de aprendizaje. Resuelve problemas de igualar cantidades, igualación 1 con material concreto, gráfico y mediante ficha de aplicación. Y también tenemos aquí pues la técnica, que es la observación, y el instrumento, que es la guía de observación. Aquí vemos el instrumento, en la parte superior vemos la competencia, la evidencia y los desempeños precisados que se convierten en criterios de evaluación.
Aquí vemos la situación problemática tipo S. Nos dice que Carmen tiene 24 soles y su amigo Diego tiene 21 soles. ¿Cuánto le falta a Diego para tener la misma cantidad de dinero que Carmen? Entonces esto pues lo podemos ir trabajando a través de estos 4 pasos que nos ha enseñado Polia, que es la comprensión del problema, la búsqueda de estrategia, la aplicación y finalmente que el pequeñito pueda comprobar todo ese proceso que he realizado, ¿no? ¿Qué problemas podemos hacer? ¿Cuánto dinero tiene Carmen? ¿Cuánto dinero tiene Diego? ¿Quién crees que tiene menos dinero? ¿Qué datos son útiles para resolver el problema? ¿Qué nos pide hallar el problema? ¿No? ¿Y de qué trata el problema? Muy bien. Entonces, también asegurar, ¿no?, algunas preguntas para poder ayudar a nuestros pequeñitos en la búsqueda de estrategias, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, hallaremos el dato mayor, el dato menor o la diferencia, ¿por qué? La acción que debemos realizar para igualar a la cantidad mayor es agregar, ¿no? La estrategia sería sumar o restar, qué cantidades, por qué, y luego pues ya el pequeñito verá qué estrategia va a aplicar, ¿no? Supongamos que utiliza la lámina de igualación, entonces va poniendo las cantidades de Carmen, la cantidad de Diego, como vemos ahí, y sabemos que en la parte acá inferior van a las cantidades iguales y en la parte superior va lo que tiene de más, ¿no? Entonces, Carmen, vamos a igualar la cantidad de Carmen a la cantidad de Diego, vamos a igualar a la cantidad menor primero, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá 21 y lo que tiene de más Carmen lo vamos a llevar a la parte superior, que son 3, ¿no? Si lo dejamos ahí, no estamos viendo igualación, solamente comparación. Tenemos que agregar la cantidad a Diego para que pueda tener la misma cantidad que Carmen, que vendría a ser, en este caso, 3 soles más, ¿no? Vamos recordando, la cantidad de Carmen, mi dato mayor, la cantidad de Diego, que era 21, mi dato menor, y pues Diego debe de tener, ¿no?, 3 soles más para poder igualar a la cantidad de Carmen, ¿sí? Muy bien, y después viene acá ya pues esta pregunta importante que es ya cuando el pequeñito comprueba el resultado, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo sabes que es la correcta? ¿Qué operación realizaste? ¿Y por qué? Y de tal manera también va argumentándonos. Hay que darle la posibilidad al estudiante de que él también pueda crear un problema con los datos que él pues considere pertinentes, ¿sí? Y luego de aquí le vamos a facilitar también esta situación problemática para que puedan ustedes compartir con sus estudiantes y seguir fortaleciendo pues este tipo de problemas, ¿no?, de igualación 1, ¿sí? Muy bien, ahí está. En este caso le estamos proponiendo estas preguntas también, ¿no? Este esquema para que el pequeñito pueda dibujar o graficar acá. Y aquí también para que él pueda plantear un problema parecido, ¿sí? Bien, estimados maestros, eso es todo. Gracias.